Gloria al Señor. Sepa al Señor, hermano, déselo fuerte, déselo con todo su corazón. Gloria sea al Señor. Póngase cómodo, hermano. Tome su asiento. Mire, qué bendición realmente el poder servir a nuestro Dios. Yo creo que es un privilegio. El que Dios nos ha dado a nosotros, el poder servirle a Él. Es un enorme privilegio. Antes de poder entrar en lo que es la palabra, déjeme volver a anunciar o recalcar lo que es el 1 de abril. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo, lo envía con un propósito. Lo envía para ser el sustituto de la humanidad. Lo que el pastor tocaba con relación a Isaac y Abraham. Ve cómo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios provee el sacrificio. Y Abraham, en cierta manera, representa a toda la humanidad que merecía morir. Pero que Dios, en su grande amor y misericordia, provee el sacrificio a su propio Hijo. Entonces Dios envía a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. Todos los que estamos sentados en este lugar, hermanos, somos producto del amor y la misericordia de Dios. Yo creo que por la misericordia de Dios, usted y yo estamos en este lugar. Porque hay una alabanza que cantaba Jesús Adrián Romero, dice, ¿qué sería de mí si Dios no hubiese venido a nuestra vida? Entonces Dios envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y hermanos, se acerca un evento bastante hermoso, donde Dios nos está preparando en todas las áreas, Dios sigue capacitándonos. Nosotros no podemos perdernos por falta de conocimiento, porque el conocimiento está. El conocimiento está ahí. Y Dios nos ha estado preparando todo este tiempo. Yo creo que todos esos talleres, hermano, las oraciones de los sábados que son de tremenda bendición, lo que están haciendo los varones, lo que están haciendo las hermanas con las jóvenes, lo que está haciendo el ministerio jóvenes, todo, hermano, realmente es para prepararnos para estos tiempos. Yo creo que Dios ha estado preparándonos para estos tiempos, para que Dios realmente levante hombres y mujeres dispuestos a hacer su obra. Ese es el deseo de Dios. Entonces, el 1 de abril, hermano, el deseo nuestro es que cada uno de nosotros pueda venir y ser bendecido a través de cada uno de esos módulos, donde usted y yo vamos a aprender a cómo exponer la palabra del Señor de una manera clara y donde todos puedan entender. Mire, déjeme contarle esto. Al día de ayer estaba hablando con hermano Jesús López y de pronto se acerca una persona y dice, ustedes van a la iglesia, ¿verdad? Porque están a par de la iglesia. Le decimos, sí, nosotros vamos a la iglesia, somos cristianos. Qué bueno, qué bendición. ¿De qué tiempo, dice, he estado, dice, preguntándome, ¿de dónde estará esa iglesia? Porque he visto la van, dice, parqueada ahí, dice, y me he preguntado, ¿dónde estará la iglesia? Le digo, pues estamos aquí a 6 minutos. Y dice, mire, yo he ido hasta Jonesboro, dice, para poder congregarme. Pero ahora dice, qué bendición, dice, me voy a llevar a mi esposa, me voy a llevar a mis hijos, me voy a llevar a mi primo, a mi otro primo que está allá. Total que eran como 12. Yo le digo, pues qué bendición, ¿no? Hay que buscar al Señor, sí. La verdad es que he ido a muchas iglesias, dice, pero la verdad, dice, es que no me han gustado. No refiriéndose a la cristiana, sino y yo espero en el Señor que esto no ofenda a nadie y no se hace por ofender, ni nada por el estilo. Dice, fue a la iglesia católica. Pero lo que no me gustó de la iglesia católica, dice, que es que después de la iglesia, hombre, unos se van al baile, otros se van a beber, otros se van a hacer sus cosas, dice. Y la verdad yo creo que no es lo correcto. En eso viene una señora vendiendo quesadillas de elote. Y se para, ¿no? Y le compramos. Yo le digo, y de paso, pues la evangelizamos. Mire, qué bendición que usted haya venido a vendernos. Nosotros le vamos a comprar, pero escuche antes esto. ¿Usted sabe que Jesús vino a morir por usted? Dice, no, es que yo voy a la iglesia también. Qué bendición. Mire, cuando alguien nos dice que va a la iglesia, nosotros dice, qué bendición, pues hay que seguir congregándose. Sí, dice, nosotros todos los domingos vamos a misa, dice, y en las tardes nos vamos al baile. Y el Señor estaba parado todavía ahí con nosotros. Y dice, cuando la señora se va, ya ve, por eso le decía que no me gustaba eso.
Entonces vengo yo y le digo a la señora, de una fuente no pueden brotar dos aguas o dos clases de agua. O es dulce o es salada, pero no pueden brotar dos. Y le digo, así en la vida de un hombre que dice ser cristiano, o está en el mundo o está con Dios. Pero no puedes estar en medio, porque la misma Biblia habla acerca de que Dios aborrece eso. Así que mi consejo para usted en esta hora es que usted se esfuerce por estar del lado de Dios y deje todas esas cosas que a nuestra carne le agrada. Digo, porque Jesús mismo dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ella se fue con un mensaje en su corazón. Y este señor, digo, no, excelente, yo creo que ahí donde ustedes van, dice, predican la sana doctrina. Así que dice, para este domingo ya había hecho planes de ir aquí a la iglesia, dice, pero para el siguiente me llevo a toda mi familia. Yo le digo, bueno, ahí le esperamos. Hermano, qué importante es que nosotros prediquemos el evangelio de una manera en que el hombre pueda comprender y entender cuál es su condición delante de Dios. Que al hombre no se le olvide quién es Dios y quién es Él. Porque a veces se nos olvida quién es Dios. Y a veces nos creemos muchas veces superiores a Dios. No, hermano, y ese es el deseo nuestro al hacer estos talleres. Que cada uno de nosotros pueda aprender a exponer la palabra de verdad. A que nosotros podamos de una manera tan, vamos a decirlo así, tan simple, que no se haga tan difícil, nosotros poder exponer el evangelio y predicarle a las personas del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero también del juicio de Dios y de lo que viene. Porque no podemos solo presentar una cara de Dios, no podemos decir, no, que Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y sí, todo eso es cierto, pero también Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo. Entonces, ese es el deseo nuestro al hacer, hermano, estos talleres. Así que para el 1 de abril, a partir de las 8 de la mañana en adelante, toda la iglesia está invitada. Así que yo le aconsejo a que usted pueda venir temprano, hermano, como usted suele hacerlo. Vengamos temprano para que todo pueda partir de la mejor manera posible. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Nada es para nuestra propia gloria, todo es para la gloria del Señor. Hemos entendido que nosotros solo somos instrumentos en la mano del Señor, nadie más, nadie menos, pero algo usted y yo tenemos que hacer. Y nosotros debemos de pedirle al Señor de su sabiduría, de su amor, para que nosotros podamos ir y compartir la palabra del Señor de una manera, hermano, eficaz. Así que para el 1 de abril, prepárese, véngase, tráigase a sus hijos. Si usted dice, no tengo con quién dejar a mis hijos, tráigase a sus hijos también, porque también, hermano, vamos a tener algunos juegos, pero esos juegos van a ser siempre con enseñanzas a cómo poder evangelizar. Estamos enviando a nuestros hijos a las escuelas, hermano, y en las escuelas, mire, ese es un campo de guerra. Ese es un campo de guerra ahora mismo. La pregunta es, ¿cómo vamos a enviar a nuestros hijos? Estamos preparando a nuestros hijos para enviarlo allá. Es como la palabra del Señor dice que seamos astutos, porque vamos a pasar en medio de lobos rapaces. La pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros hijos? Entonces también, hermano, vamos a tener una clase para ellos, para que puedan ellos también escuchar, no solo recibir golpes de allá, sino que ellos también de cierta manera puedan influenciar sobre otros niños. Así que va a ser de tremenda bendición. Usted no se lo pierda. Va, hermano, a bendecir su vida, va a bendecir su familia, va a bendecir sus generaciones. Y usted y yo vamos a estar preparándonos para la obra del Señor. Amén. Así que si usted no se ha anotado, por favor anótese. ¿Por qué? Porque queremos realmente darle también un buen servicio. Queremos atenderlo bien. Queremos que ese día todos puedan recibir su café o su soda o su botellita de agua. Así que solo queremos tener una cantidad de número, un aproximado solamente, para poder preparar lo que son los alimentos, todo lo que vayamos a dar ese día. Y si alguien, hermano, quiere participar y siente en su corazón también servir para ese día, llámeme o llame a alguno de los hermanos que usted ha visto que están trabajando en lo que es evangelismo. ¿Por qué? Porque es de bendición.
yo creo que entre más nos unimos a la causa, será mucho más fácil. Usted sabe eso, siempre será mucho más fácil. Y los varones que ya tienen sus años y fueron niños, y se recuerda cuando lo invitaban a jugar pelota a sus amigos y lo ponían a barrer el patio sus padres, y venían todos sus amigos para ayudarle a barrer, todo era rápido. Y usted se iba más rápido a jugar. De igual manera, si nos unimos para llevar a cabo o llevar hacia adelante la obra del Señor y lo hacemos todo, hermano, siempre será más fácil. Necesitamos obreros. Y el verso que el pastor dio, cada quien se aprueba o se desaprueba. Nadie, hermano, va a decir, no, este o aquel. No, cada uno de nosotros se aprueba o se desaprueba. Así que no importa las tribulaciones, dificultades que usted pueda vivir, déjeme decirle que Dios está formando su vida, su carácter, para que usted sea un siervo y sierva del Señor. Amén. Así que déjeme darle el tema de esta tarde, de esta mañana ya, casi tarde. Toda bendición tendrá una oposición. Toda bendición tiene una oposición. Así que yo quiero que usted vaya a Marcos capítulo 4. Vamos a leer unos versículos antes de poder leer los versículos claves. Marcos capítulo 4, verso 36 en adelante. Cuando todo lo tenga, vamos a leerlo. Marcos capítulo 4, los que no tienen por ahí lo van a estar poniendo en la pantalla también. Marcos capítulo 4, del 36 en adelante. Dice de la siguiente manera, del 35 vamos a leer. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. El Jesús hablando a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hermano, y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su autoridad se hace manifiesta en este pasaje bíblico. Es hermoso que nosotros entendamos el poder y la autoridad que tiene Jesús, no solamente sobre la creación, sino también sobre los demonios y principados, y también sobre el hombre mismo. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es eminente, nadie puede negarla y nadie puede ignorarla. Dios no necesita de ningún hombre para ser defendido. Él se defiende por sí mismo. La palabra del Señor no necesita ser defendida. Ella se defiende por sí misma. Ella es como esa espada que penetra lo más profundo del corazón del hombre, y el hombre no puede resistir a esa palabra de gracia y misericordia. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando realmente una persona se está consagrando y se está guardando para el Señor, esa autoridad que Cristo tiene y ha delegado a su iglesia, esa autoridad es ejercida por cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? ¿Se recuerda también otro pasaje bíblico cuando se levanta una gran tempestad? Cuando este hombre llamado Jonás se va
por otro camino del cual Dios no le había dicho que fuese, también se levantó una gran tempestad. ¿Y qué tuvieron que hacer para que cesara la tempestad? Arrojaron a Jonás al mar y hizo grande bonanza. Pero aquí es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá hay uno que está en la perfecta voluntad de Dios. Aquí hay un hombre que es el Hijo de Dios, que no está en desobediencia, sino que en obediencia ha hecho todas las cosas que el Padre le ha pedido. Acá una gran tormenta igual también, pero con un hombre dentro de la barca que ha hecho su propia voluntad, que ha decidido tomar sus propias decisiones e ir por este camino, el cual Dios no le ha dicho que fuese. Entonces acá, en desobediencia, se hace una gran tempestad. Y para cesar esa gran marea y tempestad tuvieron que arrojar a este hombre. Pero acá, hermano, está el autor de la vida, está aquel que es el principio y el final, y él tiene poder para ejercer autoridad sobre la creación. Y él mismo dice, cese y enmudece. Hermano, y usted conoce la historia. La autoridad de Jesús es eminente, nadie puede negarla. Hay hombres que han querido burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que han tratado de poder degradar la palabra del Señor. Nadie ha podido hacerlo. Hay hombres que han querido destruir la palabra del Señor. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esa fue una profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo, que no importaba que las puertas del Hades se levantaran en contra de este evangelio, no iban a poder en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y nadie, hermano, puede ni siquiera, eso es pecar contra uno mismo, retar a Dios. Y los que han retado a Dios siempre han terminado mal. Y usted probablemente ha visto algunos videos recientemente. Nadie puede tentar a Dios. Nadie puede retar a Dios. Porque terminará, hermano, lamentándose. Tal como fue el caso de el faraón. Tal como fue el caso de Nabucodonosor. Y tal como fue el caso de todos estos hombres que siempre han querido retar a Dios. Pero acá se ve de manifiesto esa autoridad maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vayamos al capítulo 5, verso 1 en adelante, que son los versos que deseamos tratar para que nosotros podamos entender qué o cuál es el deseo de Dios para la vida de un hombre. El diablo siempre va a presentar oposición, así que si hay amigos que vinieron por primera vez el día de hoy, yo no creo que haya sido fácil el poder estar en este lugar. Siempre va a haber oposición, y la oposición puede venir de manera que nosotros no la veamos como que si fuesen oposiciones. Por ejemplo, cuando yo trataba de acercarme al evangelio, a las cosas del Señor, lo que venía era invitación de mis amigos para ir allá afuera, para ir al fútbol, para ir a esto, para ir a lo otro. Y el enemigo siempre está lanzando dardos, a modo de que usted no pueda venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si alguien, hermano, puede venir a escuchar el evangelio, hay una palabra que queda sembrado en el corazón suyo. Y esa palabra es la que produce el fruto en su tiempo determinado. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que todo hombre que viene y escucha la palabra del Señor, hermano, jamás su vida será la misma. ¿Por qué? Porque habrá una palabra resonando en su corazón diciéndole que Dios tiene un propósito para su vida, pero que usted tiene que volverse a Él. Leamos estos versículos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Estamos hablando que el Señor Jesucristo venía hacia este lugar de los Gadarenos. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, la condición de este hombre era una condición bastante triste. Cualquier persona que pudiese ver a este hombre, yo creo que a este hombre, toda esa región lo conocía. La región de los Gadarenos podía conocer quién era este hombre. ¿Por qué? Por su condición, por su estado, por cómo le había ido en la vida. Y déjeme decirle esto: Satanás tiene autoridad sobre aquellos hombres que le dan autoridad. Y él puede poseer la vida de un hombre, como también puede poseer la vida de un animal. Él puede poseer a un animal y puede poseer a un hombre. Entonces, usted ve acá también el poder de Satanás. Usted puede ver el poder de Satanás acá sobre este hombre. Pero cuando el Señor Jesucristo va a este lugar, yo le leí los versículos anteriores, esta gran tormenta se ha levantado. Pero aún con todo y eso, él puede llegar a este lugar. Y cuando él llega a este lugar, estos demonios que habían tenido en esta condición a este hombre van y se postran delante de él. Ellos tuvieron que postrarse delante del Señor Jesucristo, hermano. Y usted literalmente piensa así: si estos demonios tienen la capacidad de poder ir y arrodillarse delante del Señor Jesucristo, y toda la creación misma, dice, se sujeta a Dios, yo digo, ¿por qué nosotros, que somos seres inteligentes, muchas veces no nos sujetamos a la autoridad de Dios? Por ejemplo, ve al joven, el Señor le dice: no vayas por ese camino. ¿Y qué hace el joven? Ir por ese camino. No tomes esta decisión. Y al final termina tomándola. Entonces, el hombre mismo, que es creación de Dios, que es un diseño perfecto de Dios, que Dios le dio inteligencia y sabiduría, y le dio, todo el dominio de la creación, este hombre se rebela en contra de Dios. Yo digo, si aún los demonios se postran delante del Señor, ¿por qué nosotros muchas veces nos abstenemos y nos negamos? Ahora, el deseo de Dios es que todo hombre pueda doblar su rodilla y reconocerle como su Señor y Salvador. Ese es el deseo de Dios. Entonces, el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estos demonios reconocían quién era Jesús. Era el Hijo del Dios Altísimo. Y yo creo que si los discípulos hasta ese momento tenían un poco de duda, ahí se dieron cuenta, por medio de estos demonios que hicieron el favor de predicar, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Veamos los siguientes versos. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión en la antigüedad de los romanos equivalía dentro de 3,000 personas a 6,000 personas. Para que usted se dé una idea de cuántos demonios estaban poseyendo a esta persona o a este hombre. Entonces, el verso 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, los demonios mismos
piden permiso al Señor Jesucristo para poder ir al hato de cerdos. El Señor Jesucristo dice, vayan. Estos demonios salen y entran a los cerdos y ellos se precipitan al precipicio. Entonces, usted ve acá a Satanás. Satanás es padre de toda mentira. Él trata de engañar muchas veces. Él engaña al hombre muchas veces. Probablemente dándole todos los placeres que puedan haber, habidos y por haber. Satanás puede literalmente darle lo que su carne desea. Satanás puede dar lo que es el sexo. Satanás puede dar lo que son las drogas. Satanás puede dar lo que son los vicios. Él es padre de mentira. Él siempre va a tratar de engañar al hombre a modo de que el hombre, el cual tiene la imagen de Dios, pueda irse por un lugar, hermano, que Dios no le ha preparado a él. Pero muchas veces, todos los que estamos acá en un determinado momento habíamos sido engañados por Satanás. Hasta que Cristo vino a nuestra vida y la venda fue quitada y nosotros ahora podemos servir a Dios voluntariamente por lo que Él hizo en nuestras vidas. En gratitud y agradecimiento. Ahora vea la astucia de Satanás. Satanás trata de una y de otra manera. Él trata de impedir que Jesús pueda entrar en esta región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Eso es lo que significa Decápolis, 10 ciudades. Satanás, de una manera astuta, él piensa y cree que puede burlarse de la autoridad y de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 139 dice que aún la palabra o el pensamiento no ha llegado a nuestra mente y Él ya lo conoce todo. Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. Él conoce todo de nosotros. No importa, hermano, donde usted y yo vivamos, Él conoce cada una de nuestras áreas, cada una de nuestras debilidades. Y todo bajo este techo tiene más de algún lado de donde cojea, ya sea de la derecha o de la izquierda. Y Él conoce todo. Él lo sabe todo. Ahora bien, los demonios le dicen, permítenos ir al hato de cerdos. Lo que Satanás trata de hacer de una manera sutil es sacar a Jesús de aquel lugar por medio de todos aquellos que moraban en aquella región. Los gadarenos, hermano, eran conocidos porque ellos se daban a lo que era el crear cerdos. Ese era su negocio, la crianza de cerdos, porque era una región gentil. Ellos prácticamente se daban a esto. Cuando estos hombres se dan cuenta de lo que Jesús acaba de hacer, ellos literalmente corren para dar aviso a todos los vecinos. Ya sabe cómo son los vecinos, ¿va? No sé si usted tenía de esos vecinos allá en su pueblo. Un vecino que solo le decían algo y nombre. Iban a ver qué estaba pasando. Entonces, estos hombres van y dan aviso a toda la región, a todos aquellos que estaban a los alrededores. Y lo que hacen es sacar a Jesús de aquel lugar. Yo digo, hermano, es increíble cuando hay una venda en nuestros ojos, nosotros no podemos contemplar lo que Dios realmente está haciendo. ¿Por qué? Porque a ellos realmente les importó más su condición económica que la vida de aquel hombre que había sido atormentado por mucho tiempo. ¿Sabe por qué siempre se está en guerra? Porque el hombre quiere el poder. Porque al hombre le interesa el dinero. Porque al hombre, hermano, le interesa su bien personal y no el de los otros. Y estos hombres manifiestan eso en ese momento. A ellos les interesa más su negocio. A ellos les interesa más su condición económica que el que su hermano haya estado esclavizado por muchos años a Satanás y que Jesús en este momento viene y lo liberta, lo saca, hermano, de esa condición. Ahora él está en su sano juicio, ahora él es una nueva persona, pero a las demás personas no les interesa eso. A ellos les interesa su condición económica, los afanes de la vida. Y estos hombres lo echan fuera. Y yo creo que cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, al entender el evangelio y saber que Cristo murió por nuestros pecados,
No hay otra cosa en nuestro corazón que el servir a Dios voluntariamente. ¿Por qué? Por gratitud, por lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque nuestra vida estaba caminando hacia el precipicio cuando Cristo llegó a nuestra vida y todo cambió. Todo fue diferente. Ahora somos nuevas criaturas. Hermano, y eso es lindo. Ahora imagínese usted al endemoniado gadareno, aquel que había sido libertado de esa opresión. Él va tras Jesús y le sigue. Jesús y todos sus discípulos, yo puedo imaginarlo entrando en la barca y el hombre con unos ojos diciéndole: Señor, permíteme ir contigo. Y eso era lo que este hombre deseaba hacer. Él deseaba seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: no todavía. Mire, vamos a leer los versos para que podamos entenderlo un poco mejor. Entonces dice, verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Verso 19: mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, hermano, este hombre que había sido poseído por demonio quiere seguir al Señor Jesucristo. Ahora, yo le estaba diciendo, Satanás, él cree que es astuto y que puede engañar al soberano de los soberanos, pero nadie puede burlarse del Señor. Entonces Satanás, en cierta manera, cuando los habitantes de aquel lugar echan al Señor Jesucristo fuera, literalmente todos esos demonios y Satanás dijeron: ya está hecha, ya se fue. Pero el Señor Jesucristo le dice a este hombre, la voluntad del hombre era seguir a Jesús. La voluntad de Jesús es que este hombre se quedara en ese lugar. Y él le dice: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre puso por encima de su deseo y de su voluntad la voluntad de Jesús. Cuando Satanás creía que había vencido, Jesús deja un faro de luz en aquel lugar y le da una orden. Hermano, cuando Satanás piensa y cree que ha vencido, el Señor Jesucristo manifiesta su poder y su autoridad. Y este hombre comenzó a ir por aquellos lugares y contaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto es algo sumamente hermoso. ¿Por qué? Usted puede pensar o imaginarse cuánto tiempo tuvo el Señor Jesucristo para enseñarle el Evangelio. ¿Cuánto tiempo cree que tuvo el Señor Jesucristo para enseñarle el Evangelio? Solo le da las instrucciones y le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y lo misericordioso que ha sido contigo. Ahora bien, eso no significa que este hombre más adelante no se preparó. No, él en obediencia comienza a caminar. Cuando Dios le haga un llamado y usted crea o piensa que no tiene la edad suficiente o no tiene el conocimiento suficiente o no ha ido a un instituto bíblico, usted en obediencia da el primer paso, y cuando usted comienza a caminar en obediencia, entonces Dios comienza a transformar su vida y a moldear su carácter y a enseñarle que Dios mismo es quien pone las palabras en nuestros labios.
Y eso fue lo que este hombre hizo. En obediencia sale y se va y comienza a predicar. Yo pienso que al principio su manera de predicar no fue tan eficiente, pero con el paso del tiempo este hombre comenzó a mejorar su manera de exponer el evangelio. Y yo puedo verme como ese endemoniado gadareno. Entonces, mire, este es el deseo de Dios. Yo no sé si usted puede imaginar o se le viene una escena similar a esta. A mí se me viene una escena similar a esta. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de partir, nuevamente ascender al cielo, están sus discípulos reunidos y Él les dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted y yo pudiésemos imaginar estar en esa escena, entonces usted y yo recibiríamos de parte del Señor Jesucristo: y me seréis testigos. Yo creo que aquellos hombres que conocían la vida de ese endemoniado, al verlo en su juicio cabal y predicando del amor y la misericordia de Jesús, por el testimonio de esta persona, el propio testimonio predicaba de cuán grande era Dios. Yo creo que todos aquellos que nos han conocido y saben cuál era nuestra vida antes de Cristo, al vernos ahora en Cristo siendo nuevas criaturas, nuevas personas, ellos pueden ver cuán grandes cosas Dios puede hacer en la vida de un hombre. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Ahora, aquí surge una pregunta. Aquí surge una pregunta, hermanos. Este hombre en obediencia sale y comienza a anunciar cuán grandes cosas hizo el Señor. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Déjeme leerle unos versículos que se encuentran en Marcos capítulo 7. Y estos versos son hermosos. Verso 31. Este verso es lindísimo. Porque acá se ve la obediencia de un hombre. Dice el verso 31 de Marcos, capítulo 7. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. El Señor Jesucristo volvió a regresar. Después de que lo habían echado, Él vuelve a regresar. Y dice el verso 32, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Vamos a brincarnos hasta el versículo 35 por el tiempo. Dice: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y Él les mandó a los de aquella región, y Él les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este hombre, el cual había recibido la orden de Jesús de poder ir y contar cuán grandes cosas había hecho Dios con él, cuando el Señor Jesucristo vuelve a regresar, este hombre había divulgado por todas aquellas ciudades las misericordias del Señor. Cuando el Señor Jesucristo regresa, se encuentra un pueblo preparado para recibir el evangelio. Aquellos mismos que lo habían echado fuera, ahora reciben el evangelio. Ahora le ruegan que no se vaya de sus contornos. Es que cuando Cristo llega, hermano, a nuestra vida y a nuestra familia, nosotros no queremos dejarle ir. Nosotros no queremos soltarlo. Pero lo que nosotros vemos en estos versos es la obediencia de un hombre
al mandato del Señor Jesucristo. Y por eso yo le dije, cuando vemos la escena en Hechos capítulo 1, verso 8, Él dice, y me seréis testigos. Ahora la pregunta es, cuando Cristo regrese, ¿qué es lo que nosotros estaremos haciendo? ¿O qué es lo que nosotros habremos hecho? ¿Habremos obedecido al igual que este hombre? ¿Habremos cumplido con el mandato de Dios? Esa es la gran pregunta. Y cada uno de nosotros responderá al Señor. Nadie más se parará por nosotros. Yo puedo ver la cara de gozo y de alegría de aquel hombre cuando ve al Señor Jesucristo regresar. ¿Puede imaginarlo? Había gozo y alegría en su corazón porque pudo cumplir con la orden del Señor. Hermano, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Y que al igual que este endemoniado, que había estado endemoniado, predica en esas 10 ciudades un faro de luz. Y eso es lo que es la iglesia en esta tierra. Es un faro de luz que no puede ocultarse. Hermano, no se puede ocultar. Usted no puede ocultarse del llamado de Dios. Dios le llamó para algo. Y usted tiene que llevarlo a cabo. Y esto no se hace ni por el líder, ni por el pastor, ni por nadie más. Se hace en obediencia a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que déjeme leerle unos versículos que el Señor me ponía en mi corazón al final. Y es las últimas palabras del apóstol Pablo para Timoteo. Son unas palabras hermosas para terminar. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estas palabras son las más hermosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Cumplamos con nuestro ministerio. Hagamos la obra que Dios nos ha mandado hacer. Porque un día el Señor vendrá. Y que demos buenas cuentas será lo más hermoso. Así que creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros como iglesia. Pero usted tiene algo que hacer. Y es cumplir la orden del Señor Jesucristo. No la orden de un hombre. La orden del Señor Jesucristo. Así que este es el evangelio. Obedezcamos a Dios y en fe salgamos. Tal como lo hizo Abraham, sin saber a dónde iba. Mano, que no le importe lo que un hombre diga o hable de usted. Que interese más que lo que Dios dice de usted y de mí. Póngase sobre sus pies. Vamos a orarle al Señor. Eso para el Señor, mano, déselo con todo su corazón. Y amigo que nos visita, este es el llamado de Dios para su vida. Mi deseo es que usted, juntamente con nosotros,
pueda servir al Señor y entienda que Dios le creó con un propósito. Y el propósito es que usted sirva al Señor. Ese es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas por encima de todas las cosas. Ese es el deseo de Dios para su vida. Toda la iglesia orando. Padre, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque sigues siendo bueno y sigues hablando en nuestra vida, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos las gracias por la libertad que nos diste, al igual que aquel hombre, Señor, que fue libertado de aquellos demonios. Nosotros también fuimos hechos libres por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana queremos decirte, Señor, que queremos cumplir con esa orden que tú nos has dado como iglesia. Bendícenos grandemente y ayúdanos. Gracias, bendito Dios, Padre, por ese evangelio maravilloso. Toda la iglesia orando con sus ojos cerrados. Si hay alguien en esta hora que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón, lo único que tiene que hacer es decirle: Señor, en esta hora yo he reconocido que Jesucristo murió por mis pecados, murió por mí, tomó mi lugar, y por medio de ese sacrificio yo hoy puedo obtener perdón de pecados y vida eterna. Ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. En el nombre de Jesús, si hay alguien que ha hecho esa oración conmigo y desea recibir a Cristo en su corazón, solamente alce su mano y donde usted esté. Van a llegar los hermanos y van a orar por usted. Solamente tiene que alzar su mano. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, alguien que ha venido por primera vez, alguien que quiera reconciliar con el Señor. Si todos estamos bien, entonces vamos a orar. Pero si hay alguien, no se detenga, no baje su mano. Gloria sea al Señor por este varón. ¿Alguien más que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano, sin miedo, sin temor. Jesucristo le dará vida eterna. Él es el único que puede ayudarle en su situación. Él es el único que puede rescatarle. Si todos estamos bien, entonces vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio y danos, Señor, la valentía, el coraje y el denuedo para predicar este evangelio maravilloso. Bendícenos como iglesia y síguenos preparando para ese día glorioso en cuando tú vengas por nosotros y presentemos buenas cuentas delante de ti. En Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén. Gloria sea el Señor, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Sigamos hacia adelante. Amén. Dios le bendiga.